Radio Informativo Huamantla presenta Pensamientos en voz alta con Javier Bretón. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter @Huamantla y en Facebook Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente los saludamos, amigos cibernautas, ciberescuchas, todas las personas que nos dan el privilegio de poder entrar a sus hogares a través de las redes sociales y la página de Huamantla.org. Damos gracias sobre todo a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos estar aquí una vez más, compartiendo pensamientos en voz alta con ustedes, nuestros amigos y nuestras personas cercanas. Le doy la más cordial bienvenida al ingeniero Javier Bretón, nuevamente personaje importante de este programa. Gracias, Marta, por decir que soy importante. Si tú no lo dices, ¿quién lo dice? Yo te agradezco mucho esa atención y para mí también tú eres muy importante. Y amigos, muy buenas tardes. Estamos contentos, estamos felices, estamos comunicándonos a través de este medio. Y hoy pues estamos esperando la visita de un amigo, el señor Alejandro Mesa Sánchez, porque así lo anunciamos. Sin embargo, recibimos una llamada, viene en camino, primero Dios, y pueda llegar por acá. Íbamos a hablar de política, íbamos a hablar de qué pasa con los jóvenes y qué pasa con Huamantla, siempre reflexionando en forma positiva. Creo que eso es lo mejor para todos, hablar en positivo. Y si vamos a decir algo que tenga que ver con algo negativo, decirlo de la manera real, verdadera, cierta, fundamentada, pero también pues con mucha prudencia. Así es que, Marta, ¿cómo ves? Pues vamos a hablar de los jóvenes. ¿Qué pasa con los jóvenes aquí en esta Huamantla? Porque la intención de hablar de todo esto es pues hacer llegar esta voz a todos aquellos primero ciudadanos que podamos aportar un grado de conciencia, un grado de edificación, pero también principalmente a quienes van a ser nuestras próximas autoridades, llámense diputados locales, llámense presidentes auxiliares, llámense presidente municipal. ¿Cómo ves a los jóvenes en Huamantla? ¿Cómo ves sus oportunidades? ¿Cómo ves su forma en que se manifiestan y entienden su crecimiento en este contexto de vida y en este entorno que es Huamantla? Pues mira, a la juventud en general yo la veo apática. No le importa participar en la vida política. Estoy hablando de algunos, porque hay personas jóvenes, me atrevo a hablar del licenciado Julio César Jiménez, que es exsecretario del ayuntamiento y actualmente es candidato a diputado local. Entonces estamos hablando de que es una persona joven, él se inmiscuyó en la vida política también, pero hay muy pocos jóvenes dentro de la vida política. ¿Y sabes por qué se inmiscuyó? ¿Por qué? Porque era un joven que le gustaba estudiar. Ah, sí, de hecho también creo que representó al Estado en oratoria. Y le fue muy bien. Y por lo que sé, le fue muy bien. Entonces, realmente hay muy pocos jóvenes dentro de la vida política y creo que es porque están desilusionados y también por una apatía en la cual están pensando solamente en qué es lo que puedo estudiar o qué es lo que puedo hacer y no les interesa salvaguardar el patrimonio. No les interesa más que vivir la vida, irse de parranda, irse a jugar, irse a distraerse y nada más. No, para mí debe haber muchos Julio Césars. Que pues bueno, creo... hay jóvenes que ocuparon puestos no políticos, administrativos, ¿sí? En el caso de este señor Julio César, pues sí, también ocupó un puesto administrativo, Sí, claro. pero es una persona que estudió, que ganó concurso de oratoria, se ve una persona sana, ¿sí? Al menos no se le conocen
parrandas o cosas de esas. Okay. Que es normal, los jóvenes es normal que todos de jóvenes de alguna manera experimentamos ciertas cosas, pero hay Claro. quienes se enganchan literalmente en vicios Ujú. y ya no salen de ahí o les cuesta trabajo salir. Exacto. Entonces, pues, enhorabuena al señor Julio César, que ha incursionado en la política y quiere ser diputado local por el Distrito 10, y le deseamos mucha suerte. Jóvenes como él necesitamos muchos que participen, pues ya no para ocupar un puesto político, pero sí como ciudadanos. Así Sí, es. con esa responsabilidad de que sepan que es necesario salir a votar. Pues sí, porque nos consideramos jóvenes. Bueno, yo todavía me considero joven, ¿no? Y nos las pasamos criticando y nos las pasamos quejando de lo que hacen y no hacen las autoridades. Pero pues, como lo dije la semana pasada, no podemos reclamar nada si no salimos a votar, por lo menos. O sea, ¿con qué vamos a reclamar nosotros? Con nuestro voto. Mira, Así es. son apáticos y hay un grupo de jóvenes a los cuales popularmente se les dice ninis. ¿Ninis? Ninis. La nueva generación de ninis. ¿Por Ni qué? estudian, ni trabajan, ni aportan, Cierto, ni el participan. Son los ninis, ¿no? Ujú. Y esta nueva, digamos, tendencia de algún sector de la juventud ha caído en ese cliché precisamente porque han visto frustradas sus digamos, sus ilusiones, sus esperanzas, al no encontrar cauces a toda esa energía que está ahí fuerte, pujante, y que hay que buscar un encauce positivo. Y todo esto puede ser a través de la cultura, a través del deporte o a través de oportunidades de empleo que sean dignos y que el joven se enganche en esas actividades y entonces se sienta útil y pueda tener esperanza de ir mejorando su entorno, ir mejorando su propio nivel socioeconómico, y entonces todo eso le dé motivación para salir adelante. Así es. Ese es el asunto de los jóvenes. Exactamente, porque bueno, es que también la pregunta es, ¿quién tiene el mérito, no? Porque estamos hablando, por ejemplo, aborda el tema del licenciado Julio César. También está otro joven dentro de la política, que es el licenciado Humberto Macías. Entonces, muchos Humbertos necesitamos. la pregunta es, ¿qué méritos han tenido ellos y cómo han entrado a la política? Muchos critican y seguirán criticando, y a veces criticamos, que porque el licenciado Humberto pues está arropado por la radiodifusora Huamantla. El licenciado Julio César está arropado por su familia, que tiene una empresa en Huamantla. Entonces, el señor Ignacio Ramírez también es joven, es un poquito más adulto, pero es joven. Así es, el licenciado Ignacio Ramírez. No sé de quién más podemos hacer necesitamos mención sobre... Necesitamos gente de esa estirpe. Y la verdad es que hay pocos Humbertos, hay pocos Julio César, hay pocos Ignacio Ramírez. Así es. Son contados y bueno, ese digo, y no porque sean ellos un ideal, simplemente No. tenemos que decir que son personas preparadas, fueron a la universidad, pasaron un examen en el cual se les dio un título y ahora están irrumpiendo en la vida pública, sí, pero si hubiera más personas o más jóvenes con ese ideal, pues tuviéramos un panorama donde pues habría más oferta, ¿sí? Habría más calidad en cuestión de buscar mejores cosas para el bien común. Así es. Y habría ciudadanos que empiecen a formar un nuevo rumbo para Huamantla, raíces que vayan hacia un nuevo rumbo. Estos ciudadanos jóvenes, hablando de los jóvenes políticos, desafortunadamente se topan con que pues para llegar a ocupar ciertos puestos
se ven, digamos, presionados a tratar de imitar a sus superiores. Así es. Personas superiores que llegaron también en una inercia cultural en la forma de hacer política de nuestros pasados, digamos, de sus papás, o sea, digamos, ya más personas más adultas, mismos que vienen con inercias que ya son obsoletas en este momento. Así es. Ya realmente necesitamos levantar la voz y decirles a esos jóvenes que necesitamos que creen nuevos paradigmas, rompiendo esquemas ya obsoletos, ya retrógrados, ya antiguos, y por ser antiguos ya van a desaparecer. Exacto. Entonces, ya esos jóvenes políticos los invitamos a que empiecen a crear nuevas formas de hacer política y que sean ese bastión que va empujando fuerte con nuevas iniciativas más modernas, más sensibles, más humanas, y que ojalá y no caigan imitando a sus superiores, porque entonces sería muy lamentable que, pudiendo aportar una nueva forma de entender la vida y de entender la vida pública, pudieran otra vez repetir los esquemas, y eso sería lamentable para toda la ciudadanía de Huamantla, para la población, para el municipio. Exacto, así es. Ese es el mensaje. Entonces, el mensaje es que los jóvenes están abandonados. Sí, desafortunadamente sí. Si tú provienes de un estrato social, digamos, de clase media hacia abajo, que además, no porque queramos clasificar a alguien, aquí no se clasifica a nadie, aquí al contrario, todos son iguales, todos somos iguales, y todos tenemos la oportunidad de llegar a donde nuestro esfuerzo y también nuestras posibilidades nos lleven. Exacto. Mira, si de alguna manera los jóvenes están en ese nicho social, no porque queramos ser clasistas, sino porque es necesario, y de alguna manera si nos clasificamos, así como cuando vas al estadio, ¿no? Puedes pagar una platea, un palco, zona A, zona B, y si no, pues te vas a zona C. Y el que estés en zona C no te hace menos al que está en zona A. Simplemente en ese momento nada más tuviste para comprar tu boleto de zona C y pues te vas hasta arriba, pero ves el mismo partido. Y humanamente somos iguales todos. Pero bueno, a los que están en ese espectro de sociedad o población, digamos clase media hacia abajo, ¿qué les espera? Bueno, honestamente, oportunidades para estudiar es muy difícil. Realmente sí. Porque salir a la universidad, al menos aquí hay una universidad que es la Universidad UTT, que es respetuosa y está formando técnicos superiores. Pero si tú quisieras tener ya un grado de licenciatura, un doctorado, tienes que viajar. Así es. Al menos a Tlaxcala. Sí. Muy, muy cerquita a Pisaco. O Puebla, y todo eso significan costos. Así es. Entonces, para muchos no pueden pagar. No, porque realmente pues muchas de las familias van viviendo al día o vamos viviendo al día. Y entonces se quedan a nivel preparatoria y las oportunidades de trabajo a ese nivel ahora. No, y es que muchos ni siquiera llegan al nivel preparatoria. Muchos están quedando en nivel secundaria porque pues es fácil entrar a la secundaria. Ya entrar a prepa ya requiere un esfuerzo mayor que muchos no lo hacen, que muchos no pueden hacerlo precisamente porque pues no tienen el dinero ni tampoco se quieren esforzar a llegar a un nivel superior. Y porque también ya los papás de pronto les dicen, oye hijo, discúlpame, pero pues ya no puedo pagar la escuela. Así es. Y entonces las oportunidades de trabajo se vuelven oportunidades donde el sueldo pues realmente es para ir sobreviviendo. Exactamente. Y si ese joven al ratito ya decidió establecer un hogar, pues se vuelve verdaderamente pues
muy difícil porque los sueldos a los que se tienen acceso a esos niveles pues son de empleados, pero empleados... No de empleados, de obreros. De obreros o de empleados, digamos, empleados empaquetadores o en bodegas o no sé, en los puestos mínimos. Se siguen llamando obreros porque se considera a los empleados los que hacen labores de oficina, labores de otro tipo. No, ya el que está en la oficina ya es de otro grado. Entonces, ese es un asunto delicado y eso es lo que tenemos en Huamantla. Se ponen a trabajar en las labores del campo. Si las cosechas no fueron buenas, pues es paupérrima su entorno social. Y entonces tenemos que buscar, esos nuevos políticos tienen que buscar de manera real, de manera, digamos, viable, una nueva forma de poder ofrecer espacios de trabajo para esos jóvenes. Exacto. Y luego si ya te enganchaste en un trabajo, digamos en una industria, y te gusta el deporte, te enganchas en un equipo de fútbol o de béisbol, que son los deportes más populares. Pues sí, porque muchas personas, y digo hacemos, porque a mí me sucedió, seguimos en un trabajo donde nos matamos, pero sobre todo lo hacemos porque tenemos una institución médica que cuando yo me enfermo voy y no me cuesta la consulta, no me cuesta la operación, social, no me cuesta el medicamento, y entonces muchas veces conservamos ese trabajo que no nos da un buen salario por las prestaciones que tenemos, sobre todo por el servicio médico, que si voy a un servicio particular, pues me va a salir mucho más caro, me va a salir carísimo, cuando en el IMSS solamente pago los pasajes para llegar a las consultas. Esa es una gran ventaja. Bueno, tienen esos servicios del seguro social, hay seguro popular, pero que también por ese lado se batalla porque ya hay algunas, digamos, enfermedades que está tan saturado el asunto del seguro social que ahora, por ejemplo, hablando de enfermedades ya más delicadas, pues ya está cañón, un trasplante de riñón, una operación por ahí ya cuesta también trabajo por el lado del seguro social. Entonces ese es el panorama de los jóvenes. Es como se ha dicho en todos los casos, y yo lo digo por experiencia. El IMSS en las clínicas familiares, o sea, si no te pones al kilo dicen, no te van a hacer caso. Si no vas y estás constantemente en tus consultas y en tus órdenes, no te van a hacer caso. Tienen IMSS, CESA, la Secretaría de Salud, que es el ISSSTE, tienen los mejores aparatos y es como estar en un hospital privado. La diferencia es que pues aquí nos vamos a tardar años y sí, necesitamos paciencia para poder ser atendidos. Ese es el panorama de los jóvenes, digamos, de clase media hacia abajo. Así es. Que merecen mucho respeto y que les mandamos un saludo a todos aquellos jóvenes que van creciendo y que se quedan en secundaria, en preparatoria. Les mandamos un saludo. Nosotros confiamos que las cosas van a ir cambiando y ojalá y sea pronto. Desde el punto de vista deportivo, el panorama para los jóvenes se vuelve un deporte doméstico, o sea, local, ¿sí? Donde también esta cultura de ir a jugar el partido de fútbol o de béisbol y después entrarle a las chelas, pues no es un buen panorama. En absoluto. Y en el aspecto cultural, pues definitivamente están totalmente perdidos, porque así es. En esos nichos de sociedad, pues pocos se toman la molestia de edificarse, digamos, en la danza, en el teatro. Pues realmente ni piensan en eso, apenas si quieren. Bueno, es que apenas si queda tiempo para poder llegar a tu casa, medio cenar y dormir. Porque realmente eso es lo que las personas que vivimos en unos trabajos así, eso es lo que te hace hacer, porque los que rolan turnos, estamos hablando de las empresas como Chechitos, como La Morena, como
perfiles y aceros son empresas que hacen rolar turnos a sus empleados y entonces tienen un constante cambio en sus horarios laborales, en su tiempo de trabajo. Y bueno, pues solamente están esperando a cambiar de turno para poder hacer algunas cosas durante el día e irte a trabajar de noche. Entonces, ante ese panorama, pues no se vislumbra un futuro, digamos así como de ideal, para el crecimiento de Huamantla a través de que empiecen a crecer las partes más vulnerables. Así es. Y eso es lo que queremos hacer conciencia en los que tienen el poder, los que tienen las decisiones importantes, los que están en los lugares donde se pueden tomar decisiones para generar otro tipo de perspectiva para este núcleo social que la verdad pues está cañón, está difícil. Exacto. Y ahora vamos a ir subiendo. Ahora, ¿qué me dices de aquellos jóvenes ya de clase media? Que la clase media tiene varios estratos. Ajá. ¿Sí? Hay clase media alta, clase media y digamos clase media baja, que es lo que hablamos. Así Vamos a hablar de la clase media hacia arriba, que está segmentada también. O sea, la clase media hacia arriba, ¿sí? Hay quienes ya tienen opción a la universidad, ¿sí? Y hay quienes o tienen opción a la UTT, Uh-huh. ¿sí? Es el primer grado de nicho social. Y ya hay quienes ya pueden tener opción a no nomás ir a la universidad, digamos, del Estado, sino también ya tienen opción a universidades privadas. Y ya no digamos la clase media alta, que definitivamente ahí ellos ya se van a las universidades, no nomás privadas, sino las privadas caras. Ellos ya pueden pagar un departamento en una ciudad, ya pueden pagar una universidad cara, ya tienen otra perspectiva. Así Pero es. ¿cuál es el panorama en forma general de este nicho social? Híjole, pues es que se ve un panorama de abstencionismo en el que solamente les interesa, entre comillas, estudiar, porque hay jóvenes que están estudiando en escuelas carísimas y les vale. Vamos a hablar de nuestro contexto Huamantla, que es lo que nos interesa. ¿Sí? Yo siempre digo lo mismo. Los de Toluca, que se preocupen por Toluca, y los Así veracruzanos por Veracruz. A nosotros nos interesa ir reflexionando sobre nuestra trinchera, sobre nuestro municipio que es Huamantla. Te voy a poner un ejemplo. ¿Quién aprovecha más el estudio? ¿El hijo de papi y mami que está estudiando en UPAEP? Vamos a hablarlo por así decirlo. ¿O el hijo del campesino que está estudiando en la UAT, becado? De ese campesino que tiene más de 3 hectáreas, que le fue bien en las cosechas, que tiene vacas y que tiene animales. Estamos hablando de que es un campesino de clase media. Sí, que ya le está yendo bien. Así es. O aquel hijo de un comerciante. Ajá. Que ya dice, te vas a la UAT. Ajá. No, yo te hablo de las personas que están becadas y que, un ejemplo, viven en Pilares. Y no demerito a la zona, sino que viven en Pilares, viven en el pueblo de la Cruz, viven en el centro también, no tienen los mismos recursos que esas personas que acabamos de mencionar, pero que están luchando, están trabajando medio tiempo y llega su hora de ir a la escuela y están al 100. Entonces yo digo, ¿a quién le va a aprovechar más y quién va a dar lo mejor de sí? El que tiene todo y está estudiando en UPAEP, el hijo del comerciante que está estudiando en la UAT, o el hijo, lo vuelvo a decir, del campesino que tiene que trabajar, que tiene que tal vez lavarle unos cochinos para poder llegar a estudiar. Eso es, bueno, yo te quiero decir que ahí ya es una situación individual, pero a quienes más les cuesta, lo valoran más y lo aprovechan más. Eso es una realidad. Y a quien no le cuesta, y a quien tiene todas las facilidades, en general, así puedo decir, los jóvenes de Huamantla no aprovechan la universidad. Y yo te puedo hablar de contadores, de doctores, de abogados que terminan su carrera, pero que a la hora de ejercer, pues no están dando el ancho, ni están ejerciendo al 100%, sino que por allá se involucraron en otro tipo de actividades. Y sin embargo, hay jóvenes que entran a la universidad y ya obtienen su título
y que empiezan a salir adelante a través de lo que estudiaron, porque son los que mejor aprovecharon. Ujú. Pero eso es en cuestión universitaria. Pero en cuestión de integral, del panorama de los jóvenes, de las clases medias hacia arriba, está cañón. Porque desafortunadamente, en el cuestión deportiva, bueno, ya juegan voleibol, ya juegan squash, ya se meten al frontenis, ya juegan también fútbol, béisbol, todos los deportes, pero siguen cayendo en lo que les hemos dado, lo que las Así es. autoridades han generado a través de sus acciones, deportes domésticos, Totalmente totalmente domésticos. doméstico, ¿sí? Entonces, el del barrio, el de la comunidad, al final del partido, vengan las chelas, Así es. ¿no? O venga el tonalla. Pero los que están en un nivel más alto, pues venga la botella, Venga el tequila. y de Venga. todos modos es un deporte Estamos cayendo en doméstico lo mismo. que nos engancha en vicios. Así es. Y el de clase alta, pues ya entonces ya se va a lugares más sofisticados, más caros, y entonces el panorama de los jóvenes sigue siendo en cierta forma igual. Sus acciones no nos conducen a que ellos en un futuro puedan ser una sociedad sana, una sociedad que se manifieste con acciones que empiecen a generar un nuevo rumbo hacia Huamantla. O sea que en pocas palabras, en la cultura y en el deporte, los jóvenes de Huamantla no están dando el ancho, y no porque ellos no quieran, simplemente porque no se les ha brindado los espacios, las motivaciones, los apoyos Así es. necesarios para que ellos empiecen a vislumbrar otra visión de vida más sana. Esa es la realidad de los jóvenes, ¿sí? Y ya no hablemos de los jóvenes de otro nivel social, digamos el más alto, porque para empezar, ahí sí desconozco, porque muchos pues se van a vivir a otros lados, se esconden en sus casas o residencias, y bueno, no tienen mucha, digamos, presencia en lo que es el entorno que nos preocupa, que es Huamantla. Exactamente. Y bueno, y con respecto, eso estamos hablando de los jóvenes, pero pasa también una situación. Mira, si yo soy una señorita de las comunidades, bonita, ¿sí? Pues ya la hice, ¿sí? Ajá. O si soy una persona, digamos, que tuve estudios para ser secretaria o más allá, universidad, o que estoy en la universidad, ¿sí? Y estoy de buen ver, Ajá. ya la hice también, ¿sí? Ay, Dios mío. Porque la señorita de la comunidad, que ya no tuvo otros accesos, pues se fue a trabajar de doméstica en México y ya se enganchó con el hijo del patrón. Ya la hizo, porque está de buen ver. Y más aún, se empiezan a prostituir de manera disimulada. Así es. Porque ese es el panorama para las mujeres jóvenes de Huamantla. Estoy hablando de Huamantla, ¿no? Sí. Y de las empleadas que ya tienen otros estudios, empleadas de oficina, recepcionistas, secretarias ejecutivas, que están en la universidad y que están bonitas, pues ya la hicieron también. Si estás bonita o tienes un bonito cuerpo, ya la hiciste, porque te va a buscar aquel que tiene lana, aquel que tiene carro, aquel que el patrón ya se va a fijar en ti, y muchas veces por tu presencia te va a dar la chamba y te va a dar buen sueldo. Ese es nuestro México, y Huamantla, ese es nuestro Huamantla. Desafortunadamente es cierto. En algunas ocasiones, en la escuela donde yo estudié nos mandaban a hacer el servicio social en la jurisdicción sanitaria, directamente en el área de regulación sanitaria. Y el jefe inmediato, si estás bien, ya te está echando el perro. No, ni siquiera el jefe inmediato, era uno de los verificadores
que ya era por todo el mundo y en la oficina, la que era mi jefa prácticamente nos leyó la cartilla y nos dijo, no quiero que se acerquen a este señor por esto y esto y esto y esto. No, los señores andamos, y digo, andan, porque a mí me pasó, o sea, ya no ando, pero anduve, ahora sí, anduve. No, lo que pasa es que mira, la lujuria es un defecto de carácter del hombre en general. Y sí, así es. O sea... Y la ambición es un defecto de carácter en la mujer. Sí, y ahora ya se convirtió, fíjate, las cosas han empeorado de tal manera que ya la lujuria del hombre se convirtió en ambición y la ambición de la mujer se convirtió en lujuria. Han cambiado los papeles. No, se han mezclado. Sí, se han mezclado. Se han mezclado. Entonces, si tú estás bonita y tienes un cuerpazo, ya la hiciste, porque el jefe te va a echar el perro. Y si discretamente te portas amable, ya la hiciste. Así o si no es el jefe, es el subjefe o es el supervisor y ya así es. Sí, y ya después tu reputación queda por los suelos. ¿Cuál reputación? Ya nadie cuida su reputación. O sea, hay pocas, ¿no? Sí. más bien su reputación. Ay, no. O sea, hay una prostitución disimulada en los puestos laborales, sí, para las mujeres, y ¿sabes qué? No tienen la culpa ellas. Oye, pues si tienes un novio que o un jefe que te invita a comer y te lleva a un restaurante lindo y te da un buen banquete, pues yo le entro. Y si te compra un regalito, ya te regaló una cosita de oro, ya te llevó a ver el concierto de tu artista favorito, pues cedes porque las cosas que son exteriores, las cosas que nos ofrece la banalidad y la frivolidad del mundo actual, son muy atrayentes. Así no las culpo a esas mujeres, pero si estuvieran preparadas, otra cosa sería. Así es, desafortunadamente es como lo hemos mencionado también en programas anteriores. Estamos tan lejos de la presencia de Dios que ya nos vale. O sea, el hecho de que una secretaria se acueste con su jefe, pues es de lo más normal. Y te dicen, oye, ¿a qué te dedicas? No, pues soy secretaria. Ah, no, sí, claro. Y el hecho de ser secretaria lo dicen en prostitución, lo desarrollan en eso, y te vas a sentar en las piernas de tu jefe y no sé qué. Y cuando nadie está pensando en esa situación, el mismo sistema te hace caer. Exactamente, porque precisamente los jóvenes, los hombres, perdidos en su lujuria, perdidos en sus defectos de carácter, pues quieren con una, con otra y con otra. Así es. Y bueno, no niego, o sea, también te llega a tocar el señor caballero bien educado que te cede el paso, te cede el asiento. Obviamente a lo mejor serán otras intenciones. O el jefe que te respeta. Así es. Y te ve como una persona útil a su empresa. Así de sencillo. Pero son los menos. Sí, yo sé que son los menos y bueno. Actualmente el mundo está de cabeza. Hablo son los por menos. Experiencias que viví hace algunos años y que bueno. Mira, yo como jefe, cuando fui jefe, llegaban las señoritas con su minifalda y prácticamente también lanzadas. Pues sí, es que sí. Porque desde chiquitas, cuando una señorita está bonita, también por cultura equivocada, te van programando. Mira qué bonita, no vayas a quedar con cualquiera. Así es, y te dicen, oye, hay que mejorar la familia, no se te vaya a ocurrir esto. O sea, son situaciones que no debe ser. Ese es un panorama de las jóvenes, de las mujeres jóvenes. Esa situación nos está llevando y no también, tan jóvenes. No, y esa situación también nos lleva a la discriminación. Nos lleva al, ¿cómo se llama esta palabra ya? Al racismo. Así nos lleva a personas que a lo mejor estamos de buen ver, nos hace sentirnos tan bonitas que pues andar con un albañil, andar con alguien, pues ay, ni al caso, o sea, mi cuerpo no vale. Bueno, pero si tú trabajas en las industrias, Guamantla, o sea, eres una jovencita que por ahí tienes un cuerpecito llamativo, pues te vas con el albañil o te vas con el compañero de trabajo porque
porque ese es el nivel. Ese es el nivel en el que caes te estás también, desenvolviendo. pero te vas con el jefe, el supervisor, No, o exacto. no sé, cosas de esas. Ese es el panorama, digamos, en forma general de la juventud. Sí. Y hablando de juventud, estamos hablando de jóvenes entre 18 y 35 años. 35. Un espectro tremendo, ¿sí? O sea, el acoso sexual, el acoso laboral, sutil, así es. discretón, existe y se da, y es una de las cosas que debemos empezar a erradicar también con nuevas políticas. Así es. Y en Huamantla tenemos que hablarlo, decirlo fuerte y quedito. Ahora sí, fuerte, recio y así, fuerte y quedito. Fuerte y quedito. Fuerte y quedito. De que todo eso, que no, es que eso es normal en México, no, es que en todos lados es, bueno, como allá y como en todos lados es igual, entonces aquí también, pues vamos a seguir que igual. Nuestros jóvenes crezcan igual. No creo que no sea puede justo. ser. Necesitamos